El aire en la cueva era espeso, como si el tiempo se hubiera detenido para respirar. La doctora Helena Paredes sintió que cada paso resonaba con ecos antiguos, un murmullo de siglos que se filtraba entre las piedras. A su lado, el doctor Elias Moore encendió una lámpara ultravioleta y el resplandor reveló formas talladas en oro, símbolos que no aparecían en ningún registro. El silencio se volvió insoportable hasta que el polvo cayó desde el techo y dejó ver el rostro intacto del Inca Ponto del Inca. No era una momia reseca, sino un cuerpo dormido en calma, con los labios suaves y la piel aún tibia. Helena retrocedió, temblando. «Esto no es muerte», murmuró. Afuera, el viento del Andes rugía como si los dioses observaran. El corazón de la montaña latía otra vez. Cuando salieron de la cueva, el aire parecía distinto, más denso, como si el corazón de la montaña los siguiera observando. Helena miró el horizonte y comprendió que algo imposible acababa de despertar. Las nubes se movían con lentitud sobre los picos nevados y un zumbido apenas audible vibraba en el suelo. La temperatura dentro aumentó cuando abrimos la cámara, murmuró Elias. Pero ella no escuchaba. Sentía un pulso, un llamado antiguo que resonaba en su pecho. No era miedo, era reconocimiento. El Inca no era una reliquia. Era una promesa suspendida, aguardando el regreso del sol. Dentro de la cámara, la quietud tenía el peso del destino. Las paredes parecían respirar, y cada símbolo parecía moverse con la luz tenue. Nadie comprendía cómo la carne del Inca podía conservarse así, tibia, incorruptible. Los instrumentos de medición fallaban, las lecturas se reiniciaban una y Helena sintió una certeza que no podía explicar. Aquel cuerpo no estaba muerto, solo dormía. La montaña había sellado un pacto, y ellos lo acababan de romper. Helena se acercó otra vez, venciendo el miedo. Su linterna temblaba, pero la mirada del Inca parecía seguirla, aun con los párpados cerrados. Por un instante creyó oír una voz en su mente, un susurro en quechua antiguo que le dijo: «No temas, hija del tiempo». Cayó de rodillas. Elías quiso ayudarla, pero la atmósfera se volvió espesa, como si el aire se transformara en agua. Afuera, el trueno partió el cielo. El pasado acababa de despertar. Esa noche, mientras los vientos rugían sobre la cordillera, Helena no pudo dormir. En su mente seguía oyendo el susurro, una respiración, un pulso. «El Inca vive», decía la voz, y el eco la envolvía hasta volverse parte de ella. Miró el campamento. Elías dormía inquieto. El fuego crepitaba, y sobre el cielo una franja dorada se movía entre las estrellas. Comprendió entonces que no habían descubierto una tumba, sino una frontera entre mundos, y ella había cruzado sin retorno. El Inca Amaru Yupanqui despertó en un sueño que no era sueño. Su cuerpo seguía inmóvil en la cámara del tiempo, pero su espíritu flotaba sobre el Coricancha, el templo del sol. Los sacerdotes lo rodeaban con cánticos de fuego y oro, y el aire ardía con la voz de los dioses. Desde lo alto del Cusco, la ciudad respiraba como un solo pecho, viva, sagrada. Huaman Capac le habló sin palabras. El Inti te ha elegido para cruzar los tres mundos. No morirás, pero tampoco vivirás como los hombres. Amaru comprendió que su destino no era gobernar un imperio de tierra, sino uno de aliento, un reino que jamás se apagaría, porque el sol no conoce el final, solo el retorno. Punto. El fuego habló sin sonido, y la sala entera tembló.
Los sacerdotes cayeron de rodillas mientras una figura luminosa emergía del resplandor. No era Dios ni hombre, sino el eco del Inti mismo. Tu aliento será puente entre los mundos, dijo aquella voz que no provenía de labios. Amaru sintió el peso del destino descender sobre su pecho. Supo que no moriría jamás, pero el precio sería la soledad eterna. El resplandor se apagó, dejando solo el silencio y el olor del oro caliente. En el fondo del templo, una llama azul siguió ardiendo. El alma del sol, esperando ser custodiada por el Inca eterno. Bajo el crepúsculo del Cusco, el Inca subió a la cima del Apu Sacsayhuamán. El viento soplaba como si 1000 voces cantaran desde el tiempo antiguo. El cuerpo es tierra, el aliento es sol. Recordó las palabras del oráculo. Extendió sus brazos y dejó que el aire lo atravesara. Las montañas respondieron con ecos luminosos, y el cielo se curvó sobre él como una corona de fuego. El Inca sintió cómo su sangre se volvía luz, y en su interior nació un susurro inmortal. Serás el imperio del aliento. Esa noche, Huaman Capac llevó al Inca al templo subterráneo del Key Pacha. Allí las paredes estaban cubiertas de espejos de obsidiana, y cada reflejo mostraba un destino distinto. En uno, el Inca envejecía. En otro, su cuerpo desaparecía y solo su sombra respiraba. Cruzarás este velo, dijo el sacerdote. Dejarás atrás la carne, pero conservarás la conciencia. El Inca miró su reflejo por última vez y vio en sus propios ojos el resplandor del sol naciente. Entonces entendió que su reino no sería un territorio, sino un tiempo sin final. Al amanecer, el Inca Amaru se arrodilló ante el altar del Inti. Las primeras luces bañaron su rostro, y por un instante su cuerpo comenzó a disolverse en el aire. La montaña pareció inhalar, y un resplandor ascendió desde la tierra. Huaman Capac y Ñustaquilla lloraron en silencio, sabiendo que el Inca ya no pertenecía a los hombres. Su espíritu, convertido en respiro, se elevó sobre los Andes y se mezcló con el viento eterno. Desde entonces, cuando el amanecer toca las cumbres, se dice que el imperio del Inca aún exhala, recordando que la muerte solo fue otra forma de respirar. El día del eclipse llegó, y el cielo se tornó rojo, como la sangre de la tierra. Los sacerdotes se alinearon en el templo de Coricancha, pero nadie habló, pues todos sabían que lo que se iba a hacer era un sacrilegio. El Inca Amaru Yupanqui, rodeado de los más fieles, se levantó ante el altar central. La luz del sol se oscureció poco a poco, como si el propio Inti se diera a su poder para permitir el acto. El sol no morirá, dijo Huaman Capac, mirando a su discípulo con ojos de pena. Solo cambiará de forma. El Inca cerró los ojos y levantó los brazos, sabiendo que, al cruzar este umbral, ya no habría vuelta atrás. El pacto con la muerte, con la eternidad, comenzaba. El altar de oro comenzó a arder, pero no con llama común. La fuego que ascendió del suelo era azul, como un suspiro del sol mismo. Los sacerdotes comenzaron a cantar, sus voces entrelazándose con los ecos del viento que se colaban por las aberturas del templo. La oscuridad del eclipse rodeaba el mundo, pero dentro del templo el fuego parecía alimentar algo más que la carne. Alimentaba el alma. Amaru sintió cómo el sol entraba en su pecho, no como calor, sino como luz pura, trascendiendo la muerte misma. El pacto se selló en silencio, marcado por un suspiro que resonó a través del tiempo. Cuando la sombra del sol se completó, el Inca cerró los ojos y dejó que la luz lo atravesara.
No era dolor lo que sentía, sino una apertura. Algo en él se deshizo, y por un momento no estaba en el templo. El Keipacha se desbordó, y su alma atravesó el velo entre la vida y la muerte, danzando con los espíritus de los ancestros. El aire se volvió denso, y el cuerpo del Inca pareció disolverse en la niebla dorada del sol. Su respiración se fundió con el viento. En ese instante, el Inca no solo existía como hombre, sino como luz, como sol. La luz del eclipse comenzó a desvanecerse, y el cuerpo de Amaru regresó lentamente a su forma física. Pero algo había cambiado. Los sacerdotes miraron horrorizados. El Inca ya no respiraba. No había latidos en su pecho. El sacrificio había sido total. Y sin embargo, en sus ojos brillaba un resplandor dorado que no pertenecía al mundo de los vivos. Él ha cruzado el umbral, murmuró Waman Capac, sabiendo que el pacto estaba hecho. El Inca ya no es solo hombre, su alma vivirá eternamente, como el sol. Y así, el Inca Amaru Yupanqui, el último emperador de los Andes, se convirtió en una leyenda viva. Pero su reino era ahora uno sin fin. Los días pasaron, pero el cuerpo del Inca nunca se descompuso. Los sacerdotes, temerosos de lo que habían desatado, lo colocaron en una cámara secreta dentro de las montañas, sellada con piedras y olvidada por los hombres. Pero su alma nunca partió. El viento de los Andes seguía llevando su nombre, y sus descendientes, los que aún habitaban la tierra, decían que el Inca aún respiraba, y en las noches de luna llena, cuando el viento susurraba entre las montañas, los más ancianos escuchaban su voz, recordándoles que el sol nunca muere, solo se oculta, esperando su retorno. Los rumores llegaron primero como un susurro y luego como un rugido. Hombres con piel blanca, con caballos de fuego, vienen desde el mar. El sol de los Andes parecía encogerse ante la mención de aquellos que desafiaban la tierra. El Inca Amaru Yupanqui, ahora más espíritu que carne, observaba desde su cámara oculta en la montaña. No podía intervenir directamente, pues el pacto con el sol lo había hecho eterno en espíritu, pero lo había separado de la carne. Sin embargo, su aliento seguía vivo en cada rincón de su imperio. Desde la montaña sagrada, su voz resonó en los vientos. El imperio aún respira. No temáis, el sol aún ilumina este pueblo. Desde los templos del Coricancha hasta las altas cumbres de los Andes, los cóndores comenzaron a volar. Los sabios, los últimos guardianes de los secretos de los incas, se reunieron bajo la mirada atenta del Inca Ñustaquilla Sumac. Ahora la sacerdotisa del sol lideraba a los pueblos, su alma conectada a la voluntad de Amaru. Los guerreros se alistaban, sabiendo que no lucharían solo contra hombres, sino contra el mismo aliento de la tierra que se revelaba ante el futuro desconocido. La profecía de los cóndores había comenzado. Cuando los cielos se cierren y la tierra tiemble, los hijos del sol deberán volar con alas de fuego. Los invasores llegaron como sombras, pero la tierra respondió con fuerza. Cada paso que daban sobre el suelo sagrado despertaba ecos de antiguos espíritus que salían de las montañas. Los guerreros del Inca, liderados por los descendientes de los grandes generales, se alistaban para defender lo que quedaba del imperio. Amaru, desde su espíritu, no podía luchar con espada, pero su voz viajaba por el viento, alentando a su pueblo. El aliento de los ancestros está con vosotros. No solo peleáis por la tierra, sino por el espíritu del sol. La batalla fue feroz, y la sangre se mezcló con la tierra. Pero los invasores no comprendían que el pueblo inca no luchaba por lo visible, sino por lo invisible, por la eternidad. La batalla
parecía perdida. Los invasores avanzaban, pero el espíritu del Inca nunca se rindió. En el último aliento de los guerreros, Amaru habló una vez más, no como un eco eterno. El sol no muere, solo se oculta. La tierra nunca olvida a quienes la han dado vida. En ese momento, los guerreros, sabiendo que no era solo una lucha por la tierra, sino por la identidad misma, se alzaron una vez más. A través de la niebla del caos, los últimos símbolos del imperio Inca comenzaron a brillar. Y por un instante, la esperanza regresó. En ese eco de luz, el Inca siguió vivo, no como carne, sino como leyenda. Con el paso de los años, el imperio Inca cayó, pero la esencia de su pueblo nunca desapareció. Las generaciones que siguieron hablaron de Amaru Yupanqui, el Inca que no murió, sino que se convirtió en leyenda. Y aunque los invasores dominaron las tierras, las montañas siguieron respirando su nombre, y cada amanecer parecía un renacer de aquel sol que nunca dejó de brillar. La historia del Inca inmortal se desvaneció en las sombras del tiempo, pero su aliento siguió viviendo en los corazones de aquellos que aún creían en el sol, en el espíritu y en la eternidad. En lo más profundo de las montañas, los arqueólogos descubrieron una entrada secreta, oculta por siglos de olvido. La cueva, sellada con piedras antiguas y cubierta por el peso de los años, había estado esperando a ser encontrada. Cuando el equipo de Helena Paredes entró en la cámara sellada, la temperatura subió inexplicablemente y el aire se volvió denso, como si algo estuviera despertando. Dentro, en el centro de la cámara, el cuerpo del Inca Amaru Yupanqui permanecía intacto, tan perfecto como el día en que fue sellado. Su piel no mostraba signos de descomposición, y sus ojos, aunque cerrados, parecían seguirlos. La momia, tan viva en su apariencia, era un enigma para la ciencia. Nadie podía explicarlo, y sin embargo, todos sentían que algo más estaba presente. «Esto no es natural», dijo Helena temblando al acercarse. «¿Qué hemos despertado?» Mientras los científicos y arqueólogos analizaban el cuerpo, algo inexplicable comenzó a ocurrir. Helena observó cómo los monitores registraban una pequeña vibración en el cuerpo del Inca, como si su corazón, aunque detenido, aún latiera. Un sonido extraño resonó en el aire, un susurro bajo que parecía venir de la montaña misma. ¿Podría ser que la momia sea una especie de máquina del tiempo?, se preguntó Dr. Moore, cada vez más obsesionado con lo inexplicable. Pero Helena, por un momento, creyó que la voz que escuchaba era la de Amaru mismo. El susurro la envolvía. «No temáis. La muerte no me alcanzó. Mi aliento aún vive». La momia de Amaru Yupanqui seguía siendo un misterio. Pero Helena comenzó a sentir algo más. Cada vez que se acercaba, el aire se volvía cálido y pesado, como si una presencia estuviera observándola. Aquella sensación, aunque inquietante, no era de miedo. Era una profunda conexión, como si el Inca estuviera vivo dentro de su propia tumba. Esa noche, Helena soñó con él. Amaru la miraba con ojos de fuego y le susurraba: «No todo está sellado, hija del sol. El sol nunca se oculta del todo». Helena despertó sudorosa, con una sensación de urgencia. Algo se estaba despertando en la tierra, algo mucho más grande que el simple poder de una momia. A medida que los días pasaban, las investigaciones sobre la momia de Amaru Yupanqui continuaban, pero los efectos en el equipo se volvían más extraños. Algunos comenzaron a experimentar sueños vívidos. Otros sentían una presencia invisible a su alrededor. La temperatura en la cueva fluctuaba sin razón.
y algunos informes científicos comenzaban a indicar anomalías inexplicables. Helena, decidida a encontrar respuestas, realizó un último experimento. Con una delicada operación, extrajo un pequeño fragmento de la piel de la momia, pero en cuanto lo hizo, el aire explotó en calor y una luz cegadora llenó la cueva. En ese momento, Helena comprendió: el Inca no estaba muerto. Su espíritu seguía vivo, esperando el regreso del sol. Con la luz de la momia iluminando la cueva, Helena finalmente entendió el verdadero significado del pacto. Amaru no había vencido a la muerte con magia ni con ciencia, sino con su espíritu. El Inca había logrado lo que ningún hombre había conseguido: trascender el tiempo, vivir más allá de la carne. Su tumba era solo una frontera entre dos mundos, y la tierra misma lo había preservado. Mientras el sol regresaba a su ciclo, la momia de Amaru Yupanqui seguiría siendo una guardiana de los secretos del pasado, un recordatorio de que la muerte no es el final, sino un tránsito hacia lo eterno. Y aunque el mundo moderno lo analizara, nunca podría comprender por completo el poder de aquel antiguo pacto. Cuando el fragmento de piel de Amaru Yupanqui fue llevado al laboratorio, los científicos no sabían qué esperar. Los primeros análisis mostraron resultados desconcertantes: células que no se descomponían, tejidos que no mostraban los signos de envejecimiento ni de muerte. La piel de la momia parecía no solo intacta, sino vital, como si algo la mantuviera suspendida en el tiempo. Doctor Helena Paredes, 41, con la mente llena de preguntas, se sumergió en su investigación, pero algo en su interior le decía que lo que habían encontrado no era solo un fenómeno científico. Era un despertar. El Inca vive, pensó, casi en un susurro. Pero, ¿cómo? Y más importante aún, ¿por qué ahora? A medida que Helena profundizaba en la investigación, los fenómenos extraños continuaron. A veces, por las noches, podía escuchar susurros provenientes de la cueva, como si el viento le hablara en quechua antiguo. Los investigadores comenzaron a reportar experiencias inquietantes. Algunos sentían presencias invisibles a su alrededor. Otros tenían visiones extrañas de un hombre que les observaba desde la oscuridad. Cada uno de ellos, sin excepción, comenzaba a preguntarse si, de alguna manera, el espíritu del Inca aún rondaba en la cueva, esperando ser comprendido. ¿Es esto solo ciencia? ¿O hemos tocado algo mucho más allá de nosotros?, se preguntaba Helena. Esa misma noche, durante el equinoccio, un fenómeno extraordinario ocurrió. La luna llena iluminó el cielo, y al mismo tiempo, una extraña vibración recorrió el suelo de la cueva. Helena, guiada por una fuerza inexplicable, regresó al lugar donde el Inca había sido sellado. Al entrar en la cueva, el aire se volvió cálido, y una suave luz dorada comenzó a emanar desde el altar. Sin previo aviso, una voz resonó en su mente: la puerta se abre con la llegada del sol. Helena sintió que la verdad de la historia y del Inca la estaba llamando. Con cada paso que daba, la cueva parecía más viva, más presente, como si el tiempo hubiera comenzado a retorcerse. Al llegar al altar, Helena notó que el suelo bajo sus pies vibraba suavemente. La momia de Amaru Yupanqui estaba rodeada por un resplandor dorado, y sus ojos, que nunca habían mostrado signos de vida, comenzaron a abrirse lentamente. La cueva comenzó a resonar con el poder ancestral, y Helena comprendió que, al igual que el sol, el Inca nunca había muerto. Su alma había estado esperando el momento adecuado para despertar. La vibración se intensificó y un resplandor cegador envolvió la cámara.
En ese instante, la puerta entre los mundos comenzó a abrirse, no solo para el Inca, sino también para el futuro. El aire en la cueva se volvió denso, como si toda la historia del imperio Inca se comprimiera en ese espacio. Helena sintió una oleada de poder recorrer su cuerpo, como si los recuerdos de miles de años de sabiduría le fueran transmitidos directamente. El sol nunca muere, dijo una voz profunda, como el viento de los Andes. En ese momento, Helena comprendió la verdadera magnitud del sacrificio de Amaru. No solo había vencido la muerte, sino que había asegurado la continuidad de su pueblo a través del aliento eterno. El Inca ya no era un nombre, era una leyenda viviente, un alma que atravesaba los siglos. A medida que la luz dorada envolvía la cueva, algo se rompió. La energía en el aire era palpable, y los ecos de las voces ancestrales llenaban la cámara. La presencia de Amaru Yupanqui, 38, ya no era solo una sombra del pasado. Su alma, trascendiendo el tiempo, ahora vivía como una corriente de poder y sabiduría, capaz de alterar la realidad misma. Helena Paredes, 41, al igual que el resto de su equipo, estaba atrapada entre dos mundos: el presente tangible y la antigua vibración del imperio Inca, que latía aún bajo la superficie de la tierra. Amaru miró a Helena, sus ojos resplandeciendo con un fuego dorado, y sus palabras llegaron como un susurro en su mente. El sol no se oculta nunca, hija del sol. El aliento de los Andes es eterno. El despertar de Amaru Yupanqui comenzó a tener efectos inesperados en el mundo exterior. La noticia del hallazgo de la momia había recorrido el planeta, y ahora, aquellos que se acercaban a la cueva sentían una extraña presión, como si la tierra misma estuviera viva. Los vientos en los Andes soplaban con una fuerza inusitada, y los árboles que rodeaban la cueva parecían vibrar con un eco ancestral. Los investigadores, los gobiernos y los medios de comunicación llegaron a la zona, pero ninguno de ellos comprendía lo que realmente había sucedido. La energía que emanaba de la cueva era tan poderosa que comenzaba a afectar la tecnología moderna. Las estaciones de radio emitían señales distorsionadas, las luces titilaban sin explicación, y los dispositivos electrónicos fallaban sin razón. El aliento de la tierra no puede ser contenido, dijo Helena, sintiendo que algo aún más grande estaba a punto de ocurrir. La vibración aumentó, y la tierra comenzó a resonar con un ritmo antiguo, como si el mismo sol estuviera respirando a través de las montañas. El sol, que había estado en su ciclo natural, ahora parecía tener un brillo diferente, más intenso, como si respondiera al llamado de su propio hijo, el Inca Tónic. Las sombras se alargaron y por un momento el cielo pareció abrirse, revelando una franja de luz dorada que iluminó toda la cordillera. En la cueva, el espíritu de Amaru Yupanqui, 38, se erguió en toda su magnificencia, irradiando poder y sabiduría, mientras la presencia de los dioses antiguos parecía descender hacia él. La luz nunca se apaga, dijo Amaru, su voz resonando en la mente de todos los presentes. El sol es eterno, y así también será mi pueblo. A medida que la luz del sol se intensificaba, algo más ocurrió. Los espíritus de los antiguos incas, como sombras doradas, comenzaron a emerger de las paredes de la cueva, danzando en el aire con el viento. Los cóndors, los emisarios del sol, volaban en círculos sobre el lugar, sus alas bañadas por la luz divina. La tierra misma parecía estar respondiendo al despertar de Amaru, como si todo el imperio inca, desde los templos hasta las tierras sagradas, estuviera renaciendo. Los dioses no nos han abandonado, dijo Amaru, su voz fuerte y llena de sabiduría. Han regresado y nosotros con ellos.
La vibración del aire alcanzó su punto máximo y en ese momento, la historia del Inca se fusionó con el presente, creando una conexión eterna entre los vivos y los muertos. Con el amanecer del día siguiente, los efectos de la presencia de Amaru Yupanqui se extendieron más allá de las montañas. En el mundo exterior, el tiempo parecía haberse detenido. Las ciudades y pueblos cercanos sentían una calma extraña, como si el aliento del sol hubiera tocado sus corazones. La gente comenzó a hablar de un renacimiento, de una luz dorada que les había tocado el alma. Helena, mientras miraba al sol que ascendía en el horizonte, entendió lo que había sucedido. El Inca no solo había vencido a la muerte, sino que había liberado su pueblo de las cadenas del tiempo. El sol seguía naciendo cada día, pero ahora, más que nunca, representaba una nueva era. Una era donde la inmortalidad del Inca y el poder del sol vivían en los corazones de todos.